Muy buenas, mis capitanes intrépidos. Estoy seguro de que muchas veces sientes que la vida te pasa por encima, ¿no? Es como cuando estás en la playa y te revuelca una ola y al final dices tú, Dios, ¿de dónde salí? Realmente esa sensación de falta de control, de sentirte abrumado, es porque no te sabes organizar bien. Y esto es algo esencial cuando tienes una empresa. Porque si tú no te sabes organizar bien, difícilmente vas a poder organizar bien a tu equipo. Y te aseguro de que tú crees que para crecer necesitas ampliar más personas, tener más dinero en marketing y estás despilfarrando una cantidad de dinero y de tiempo increíble que de verdad no te das ni cuenta solo por no saber organizarte bien. Y te lo dice alguien que ha sufrido de ansiedad, ¿vale? Que no llegaba a nada y que ahora gestiona varios emprendimientos, ayuda a otros emprendedores a gestionar los suyos y pasó de tener 2 personas en el equipo a ser más de 20. Tú imagínate si yo no hubiese desarrollado esta habilidad tan poderosa que es el saber organizarte. Y te lo voy a explicar tanto para tu vida como para tu emprendimiento. Porque creo que al final no puede ir una sin la otra. Cuando aprendas a organizarte mejor, lo que vas a conseguir es tener la sensación de que vas por delante. Tienes una sensación de tranquilidad, de liderazgo, de paz, de control. Y ahí es cuando ya empiezas a operar desde otro punto. ¿Qué ocurre? Que realmente para tener esa sensación tienes que cambiar tu forma de ser. Y eso es lo que voy a compartir contigo hoy. Cuando yo empecé en mi empresa, éramos solo dos. Éramos mi socio y yo en una de las empresas, la agencia de marketing. Todo lo teníamos que hacer nosotros y es cierto de que yo ya venía de gestionar proyectos de cientos de personas, ya tenía un poco de estructura de organización en mi cabeza y eso pues me ayudó a organizar mi trabajo, parte del de mi socio y luego pues a ir encajando los diferentes proyectos que nos iban entrando para hacerlo lo más rentable posible, ¿no? Todas estas habilidades las vas desarrollando con el paso del tiempo. Y verás mentores que si Pomodoro, que si no sé qué. Yo no te voy a contar nada de eso, ¿vale? Lo que te voy a contar es la esencia que hay detrás de una persona muy organizada y de una empresa organizada. Lo primero que vas a tener que desarrollar es tu liderazgo. El liderazgo quiere decir coger el toro por los cuernos, ¿vale? No dejar que las cosas te lleguen y te empiecen a golpear la vida como si tú fueras aquí un espectador, una víctima, porque lo que ocurre es que cuando pasa eso, realmente te colocas en un papel de víctima. Y cuando te colocas en un papel de víctima es totalmente lo contrario a un papel de líder. El líder es el que impulsa el cambio, el que crea los cambios, el que agarra el toro por los cuernos, el que va sentado en el carruaje manejando a los caballos. La víctima es la que va en el suelo, los caballos le pasan por encima y eso genera todos los efectos negativos que te dije al principio. Entonces, lo primero que tienes que hacer, voy a empezar hablando de cómo estructuro mi vida y después te voy a hablar de cómo estructuro mi empresa, porque creo que primero empiezas por estructurarte tu vida y luego solo trasladas a la empresa. Lo primero de todo es tienes que levantarte siempre a la misma hora. Media hora de margen de diferencia por si algún día te acuestas más tarde, pero tienes que levantarte a la misma hora. Para hacer eso tienes que acostarte a la misma hora. Yo más o menos entre las 9:30 a las 10 de la noche ya me voy a la cama. ¿Por qué? Porque me levanto a las 5 de la mañana. Si cuentas de 10 a 5, pues creo que van 7 horas. Tiempo más que suficiente para levantarme descansado. Tengo una niña pequeña, ¿vale? Ahora mismo tiene 1 año y medio y ya nos deja dormir un poquito más. Antes a veces nos daba la noche y bueno, en vez de las 5 me levantaba a las 5:30, pero nunca más de las 6. Es importante levantarte siempre a esa hora y sobre todo temprano si puedes, porque esas primeras horas de la mañana te las tienes que coger para ti. Si no, lo que te va a ocurrir es, no tengo tiempo para mí, Eleazar. Estoy todo el día haciendo cosas y no me da la vida, no tengo tiempo para mí. Mira, alguien que dice no me da la vida, yo lo decía antes, estás dejando el control de tu vida, lo has abdicado a las circunstancias. A mí la vida no me da. La vida no te tiene que dar. Realmente tú tienes que organizarte dentro de tu vida para que la vida te dé. Ahora, estás haciendo demasiadas cosas. Estás revisando lo que es importante. Estás atendiendo, quieres llegar a todo cuando puedes dejar cosas sin hacer que no son tan importantes o tan urgentes. Y ahí es donde vamos con el primer paso. Lo primero, la primera franja del día para ti. Ahí lo que tienes que aprovechar es pues tu crecimiento personal, aquel proyecto más importante en el que estés, leer, ejercicio, lo que a ti te sirva. Yo en mi caso hago ejercicio, leo, me formo y hago un poquito para
mis proyectos, depende en qué época del año esté, pues a veces es un proyecto de una empresa, otra de otra es mi marca personal, otra sencillamente me lo tomo ese día para mí, para mi crecimiento, lo que sea, ¿vale? Tú tienes que ser capaz de decir, ¿en qué me enfoco esto aquí, que es lo más importante en mi vida? Y para mí, no para los demás. Lo siguiente, tienes que tener un horario de trabajo. Sé que eres emprendedor y esto te va a romper la cabeza. Yo antes trabajaba de 7 de la mañana, de 6 de la mañana a 8 de la noche, fines de semana con mi empresa, ¿no? Con la primera que monté la agencia de marketing. ¿Qué ocurrió? Que yo decía, ¿cuándo voy a sacar yo tiempo para mí? ¿Cuándo voy a tener tiempo para montar otros emprendimientos? ¿Cuándo? Para sacar las mentorías donde ayudo a otros empresarios. ¿Cuándo? Pues me di cuenta de que el hecho de tú querer sentirte más productivo por estar más horas sentadas delante del ordenador es súper negativo. Porque al final lo que te acostumbras es a que da igual con la productividad que trabajes, da igual lo bueno organizado que seas, da igual, le echo más horas y ya está. Entonces, parte de obligarte a ser más organizado es tener un horario. Así te acostumbras. Dentro de ahí es tu bloque para el trabajo. Luego tienes que tener tu bloque para la familia y tu pequeño bloque para después desconectar. Yo en mi caso trabajo normalmente me levanto a las 5, hasta las 7 más o menos estoy con mis cosas, y a partir de las 7 más o menos hasta las 4 de la tarde, 5, hasta las de 8 a 5 más o menos, depende del día, estoy haciendo, digamos, mi bloque de trabajo. Pero nunca estoy más de las 5 de la tarde haciendo bloque de trabajo. Lo que se quedó sin hacer, problema mío, lo hago al día siguiente. De 5 a 8 o a 9 estoy con mi hija, con mi mujer, de 9 a 10 ya estoy con mi mujer, ya es momento de desconexión, y acostarnos, ¿vale? También a veces entreno por la tarde. Entonces, así como me organizo. Y ahora, esos son los bloques. Ahí dentro tienes que meter lo que sea. Te tienes que buscar la vida. Y ahora vamos a ver el bloque del trabajo. ¿Qué haces con el trabajo? ¿Qué haces cuando tienes empleados? ¿Qué haces cuando emprendes? Para empezar, lo primero es la organización semanal. Esta es esencial. Decir, vale, yo tengo todos estos proyectos esta semana y yo tengo que hacer todo esta semana. A lo mejor no te da tiempo de hacerlo, tienes que ser realista. Cuando mires dices tú, no me da tiempo. Vale, ¿qué es lo más importante de ahí? Si tú tienes una lista de 5 o 6 cosas, o de 10, y yo te dijera, oye, solo puedes hacer 3. ¿Qué 3 elegirías? Esas son las más importantes y las más urgentes también. Entonces, tienes que hacer un ratio entre importancia y urgencia. ¿Qué ocurre normalmente? ¿Por qué no te da la vida? Porque estás siempre operando en la parte de la urgencia. Continuamente estás haciendo cosas que son urgentes. Como no te organizas, cuando ya llega el momento, tras cachetada en la cara. Porque al final, ¡pum! Ahora es urgente, esto es para mañana, esto es para mañana, esto es para esta tarde, esto es para dentro de 2 días. Y continuamente tú estás atropellando a tu equipo. Todo el mundo está funcionando en distrés, en estrés pero del malo. Entonces, tienes que parar y decir, no, ¿qué es lo de esta semana? Perfecto. Vas a tener que aprender a decirte no a ti mismo y a los demás. Te pongo un ejemplo sencillo, real, de mi vida. Nosotros, cuando llega el final de mes, ¿vale? Nosotros cobramos en la agencia un fee mensual, una cuota mensual. Y lo que ocurre es que, claramente, si hay clientes que estamos a punto de lanzar, si no los lanzas en ese mes y los lanzas para el siguiente, contablemente a final de año tienes una factura menos. Parece una tontería, son solo 3 días en vez de lanzar el día 28, lanzar el día 1. Pero contablemente y fiscalmente a final de año es una factura menos para ese cliente, ¿no? Entonces, a pesar de que todo el mes estamos apretando, siempre en las últimas 10 días del mes hacemos un esfuerzo adicional. Entonces ahí tenemos que ser muy, muy claros con las prioridades. Porque puede ser que hayan otras cosas que no son tan importantes, de otros clientes, de procesos internos, que se pueden posponer un día o 2 y no pasa nada, no tienen un impacto significativo ni en la cuenta del cliente ni en la nuestra. Pero como tú no has hecho ese trabajo de pararte y analizarlo, el equipo está haciendo lo que cree que es importante. Y lo que ocurre es que mes tras mes pierdes dinero. Mes tras mes dejas dinero encima de la mesa. O tu equipo organizándose. Dejan herramientas detrás, dejan procesos, no están pendientes de lo que es lo importante. Ellos no tienen que saberlo. Tienes que saberlo tú. Entonces, yo te animo a que lo hagas semanal. Semanal, chicos, el lunes. Esta semana tiene que salir esto, esto y esto. Eso les ayuda a ellos a decir, vale, oye, Eleazar, esto no va a salir porque es que tengo de la semana anterior todo esto.
pone a toda la empresa alineada en el mismo sentido, en la misma dirección. Y ahora solo vas al diario. En el diario hay una cosa que a mí me encanta, que es el briefing diario. Yo eso lo hago todos los días, me sale instintivamente de forma natural. Vale, ¿yo cómo me voy a organizar el día hoy? Vale, perfecto, pues yo tengo mi listado de cosas, estas las voy a hacer hoy. Y ahí piensas un poco porque dices, algo de lo que yo tenga que hacer o algo de lo que tenga que hacer alguien del equipo supone un cuello de botella para otra persona. Si esa persona no lo hace, ¿hay alguien que está esperando? ¿Qué trabajos van en secuencia y provocan que si alguien se retrasa, el resto se retrase? Entonces, al final te darás cuenta de que de 20 o 30 cosas que tienes que hacer en la semana en tu empresa, hay 4 o 5 que son de este tipo. Son del tipo de que si alguien no las hace, va a afectar en el tiempo de entrega de la persona siguiente. Entonces, esas son claves. Esa la persona tiene que tener foco. Esas son las que hay que ver si se puede adelantar. Porque tienes que entender una cosa. Tú tienes un tiempo de entrega de servicio de producto a tu cliente. Cuanto más largo sea ese tiempo, primero, peor servicio percibido tiene tu cliente. Segundo, tú pareces más lento, por lo tanto tu reputación entre comillas es peor. Es como las típicas empresas que le encargas una cosa, te dicen una fecha y tardan. Tú imagínate lo guapo que es cuando tú le das una fecha al cliente y se lo entregas antes. Y después también lo que ocurre es que tu ciclo de cobro es más lento. Realmente, dependiendo de qué tipo de negocio, es más lento. En el nuestro, por ejemplo, es más lento. Si yo no monto y lanzo, no empiezo a cobrar. Vale, cobro un setup, en nuestro caso, vale, cobramos un montaje. Pero después nosotros el fee mensual lo cobramos cuando te empezamos a lanzar la campaña en la agencia. Si soy lento, tardo más en cobrar. Los negocios con los que mentorizo. Al final el resultado de mi mentorización son los resultados que obtengan ese negocio con lo que yo les explico. Yo tengo que ser capaz de detectar dónde están esas criticidades que ellos se van a encontrar cuando van a aplicar lo que les estoy enseñando. Porque si no, lo que va a pasar es que pasa un mes, pasa 2 meses y ellos no ven resultados. Tú después le puedes explicar a tu cliente lo que tú quieras. Al final todo el mundo es un egoísta. Ellos quieren ver sus resultados, por eso te pagan. Entonces, si tú no te organizas bien, no vas a conseguir esto. Y ese briefing diario es súper importante. Es una reunión de 5 minutos donde toda la gente le dice, chicos, esto y esto. Yo ahora tengo 20 personas en la empresa. Gran parte de mi trabajo, gran parte de mi jornada se basa en meter todas esas variables en mi cabeza que son dinámicas. Un cliente nuevo que entra, un proyecto, un problema que hubo con aquel, ahora un empleado no sé qué. Todo eso para ir haciendo ajustes. Tic, 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 ir tocando las tuerquitas poquito a poco. ¿Para qué? Para que el negocio coja velocidad. Para imprimirle velocidad al negocio. Porque al dinero le gusta la velocidad. Entonces, si tú vas lento, si tu negocio va lento porque no se saben organizar, hay una... Es que no sé ni cómo decírtelo. Es que si lo cuantificas, son miles y miles y miles de euros al año. Y ya no te digo si tienes... Eso es en una empresa pequeña, con 2, 3, 4 personas. Ahora, si tienes una empresa que son 20 personas, 25, 30, son decenas y decenas de miles de euros al año. Y ahora, esto que te estoy explicando, tú tienes que trasladárselo a tus trabajadores para que ellos empiecen a pensar así. Por eso es muy importante que cada trabajador entienda por qué va a ser medido. Te pongo otro ejemplo sencillo de mi empresa, de una de mis empresas. Mira, llegamos y veo una persona que no está rindiendo como yo espero. Cuando le pregunto qué es lo que está haciendo, me doy cuenta por sus palabras que está centrado en la parte mecánica del proceso. Oye, yo tengo que llamar a personas para colocarlas en la agenda. Yo tengo que llamar a personas para colocarlas en la agenda. Pero su obsesión estaba con llamar al máximo número de personas. ¿Qué ocurre? Que cuando empecé a analizar, me di cuenta de que no lo estaba haciendo con la calidad suficiente. Porque esa persona creía que cuantas más personas llamara, más probabilidades había de colocar a alguien en la agenda. Y no es así. Cuanta más calidad ofrezcas tú y con más mimo y cariño hagas esa llamada, más probabilidades tienes de colocar a alguien en la agenda. Yo no te pago por hacer llamadas, te pago por colocar personas en la agenda. Y para colocar personas en la agenda, uno de los factores es hacer muchas llamadas, pero hay como 5 o 6 factores más que nosotros tenemos medidos y mirados. Entonces, si tú te estás enfocando solo en este,
no vas a conseguir el objetivo por el que te pago. Entonces es muy importante que tú tengas indicadores definidos de rendimiento para ti, para tu negocio y para tus empleados. Y que todo el mundo sepa por qué se le va a medir su trabajo. Entonces, ya para empezar eso le ayuda a tener una prioridad, a saber diferenciar lo importante de lo urgente. Y ahora tú vas a ayudarlos dentro de cada una de sus funciones a ser más organizados en su día a día también. Oye, ¿cómo te organizas el día? Yo eso es lo primero que le pregunto a toda la gente que trabaja conmigo. Cuando llevo un tiempo le digo, ¿cómo te organizas el día? Porque lo que quiero ver es si yo puedo aportarle algo para que se organice mejor. Porque a lo mejor sencillamente tú llegas a tu empresa y lo primero que haces es coger el teléfono, abrir los emails y venga el bombardeo de información. Y ahora todo lo que querías hacer ya no lo haces. Y lo que te ocurre es que dices, joder, se me ha ido el día y que no he hecho una mierda. No he hecho nada de lo que quería hacer. Claro, porque te estás organizando mal. Porque es que a lo mejor sencillamente esos emails o esos WhatsApp tienes que verlo a media mañana o al mediodía o a última hora de la tarde. Pero primero destinar un bloque para hacer aquello que es lo importante. Entonces, la diferencia entre tú colocar, por ejemplo, esto de los emails que te estoy hablando al principio y colocarlo al mediodía es brutal. Porque si tú entras por la mañana, no tienes distracciones y haces lo que es lo más importante, vas a poder hacerlo con mayor rapidez. Si tú ya ves todos esos emails y empiezas a colocar en tu mente tareas en cola, vas a estar con la cabeza pensando en otra cosa. Y esto que es tan sencillo, que de verdad, esto es que es de cuadernillos rubios, deberían explicarlo en todas las escuelas de negocio, de cómo organizarte tu día y cómo saber diferenciar lo importante de lo urgente, hace que factures mucho más, que tengas mucho más tiempo, que el personal esté más motivado, que tú tengas sensación de control en tu empresa, que te sientas mejor líder, que lideres efectivamente mejor, que puedas abarcar más trabajo, que puedas abarcar nuevos emprendimientos, que tus empleados aumenten su productividad, que puedas hacer más con menos, que no tengas necesidad de invertir más en marketing ni en nada para ganar más dinero, porque todo esto se trata de un concepto totalmente olvidado para la mayoría de emprendedores. Eficiencia organizativa. Lo que pasa es que yo no lo puedo explicar así porque dice, este viene de una escuela de negocio, eficiencia organizativa. Cállate la boca, Eleazar, tú no te enteras una mierda. No, te lo voy a explicar poco a poco con este contenido de otra forma, pero eso es a lo que yo me dedico cuando mentorizo un negocio. Liderazgo, ventas, eficiencia organizativa. Es el triángulo de la muerte. O sea, realmente es el trío Carabela. Si tú tienes un buen sistema de ventas, de marketing, de captación, que realmente sabes trasladarle a tu mercado lo que tu mercado está buscando, lo haces de una forma genuina, impactas, te diferencias de tu competencia, tus clientes sienten que le puedes resolver las necesidades mejor que nadie, tú lideras tu vida y tu empresa y realmente eres una persona a la que puedan seguir, eres un ejemplo, eres tu mejor versión, trabajas en ti para primero ser, después hacer y después tener. Y luego organizas los recursos que tienes de la mejor forma para que sean lo más eficiente posible, sos una máquina de hacer dinero de forma continua. Así que espero que apliques todo esto y como siempre, si no me sigues, hazlo. Aquí debajo tienes todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!